Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar. Dios les bendiga. Luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Dios te bendiga, Sofía. Mira, por lo regular me conecto entre 5:45 a 6, pero ahora estaba bien malo de mi garganta otra vez en las mañanas, como está fresca. Pero disculpen, ahí voy a tratar de mantenerme a una hora. Voy a tratar de comenzarlo a hacer a las 5:45, tiempo de acá de California. Ahorita son las 6:18. Lo siento porque me tardé un poquito, ¿verdad? Vamos a empezar. Padre Santo, gracias, bendito Dios, por este día, Señor. Gracias, Padre Santo, por un día más de vida, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú nos guíes, Señor, a través de tu palabra, Padre. Sigue edificando nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, quien hace tanto el querer como el hacer en nosotros, Padre, para perseverar en la fe, bendito Dios. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación, Padre. Guíanos, bendito Dios, guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Sí, me tardé un poquito. Disculpen, me siento ya me siento un poquito mejor, pero bueno, vamos a empezar. Ayer en el estudio, en el final del capítulo 1, miramos que Dios, ¿verdad? Con la inigualdad de su poder, resucitó a Jesucristo, ¿verdad? Con el poder de su fuerza, resucitó a Jesucristo y le dio la potestad, la autoridad de que se sentara a la diestra de Dios Padre, y todo dominio, toda potestad, toda autoridad se le cedió a Jesucristo, tanto como en el cielo como aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice que Dios, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo hizo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entramos al capítulo 2 y dice, y él, ¿verdad? Y está hablando de Jesucristo, de que Dios le dio toda la autoridad y la potestad de todas las cosas, y él es la cabeza de la iglesia. Y aquí empieza y sigue así, ¿verdad? Es la continuación. Y él, Jesucristo, ¿verdad? O Dios, Dios con su poder, con su gracia, con su misericordia, pero Jesucristo aquí. Y Jesucristo nos dio vida a vosotros, dice, les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en sus delitos y pecados. Si nos ponemos en los pies o en los zapatos de Pablo, nos ponemos en los zapatos de Pablo y analizamos la situación. Pablo estuvo ahí en Éfeso, tenemos que tener consideración en eso.
Pablo estuvo ahí en Éfeso, predicó el evangelio con poder, tanto que los hechiceros quemaron sus libros de hechicería y mucha gente se convirtió, hizo una revolución verdaderamente en Éfeso, en esta ciudad que estaba vendida a la idolatría. Tenían muchos ídolos, tenían el templo ahí de Diana y la mera verdad, la idolatría era tremenda en ese lugar. La influencia de esas costumbres estaba verdaderamente muy fuerte, muy fuerte. Sí, estaba muy fuerte ahí la idolatría. Y aquí les está diciendo, ¿verdad? El apóstol a Pablo, a los que estaban ahí en Éfeso, teniendo consideración de cuando él les predicó el evangelio, de dónde salieron, de dónde Dios los arrebató, de todas esas costumbres, toda esa idolatría que estaba ahí en la ciudad de Éfeso. Por eso les dice, y él dio vida a ustedes, a vosotros, ¿verdad? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y como la carta va dirigida a los efesios, él está recordando de dónde lo sacó Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo por medio del ministerio de Pablo ahí en esa ciudad. Por eso les dice, y él, Jesucristo, les dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y verdaderamente ahí calificamos todos en esa situación, en ese papel, en esa que toda la humanidad, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero voy a buscar otra cosa, esto está muy... Estaba muy acelerada esa cosa, me ponía nervioso. La mera verdad, Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, o sea, siguiendo verdaderamente la naturaleza en la cual está la humanidad, bajo el estado en el cual se encuentra la humanidad, bajo la desobediencia, bajo la influencia de Satanás, bajo la seducción del enemigo, ¿verdad? Porque verdaderamente Satanás seduce, la mera verdad, el que nos seduce, el que nos sujetó a la esclavitud del pecado, de hacer lo malo ante los ojos de Dios, a esa vida de desobediencia, a esa vida de pecado y de muerte. Por eso dice aquí que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y ese príncipe es el que dice Jesucristo, que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿verdad? No es otra cosa más que nuestro adversario, el enemigo, Satanás, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Ahí está la raíz de la desobediencia. Nosotros en otro tiempo es del espíritu del príncipe de la potestad del aire o de Satanás mismo. Él es el que sujetó a la humanidad a desobediencia, él es el que la sujetó en esclavitud a desobedecer contra Dios, ¿verdad? Entre los cuales dice también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Toda la humanidad, dice la Escritura, que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Verdaderamente, miren, es una cosa a considerar. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien rapidito, ya compartido de ese punto. Miren, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Dice la escritura, varón y hembra los crió. Pero Eva, ¿verdad? Eva fue tomada de la carne del hombre. El hombre, el ser humano, el hombre, el varón, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre fue el que fue hecho del polvo de la tierra, y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y ya siendo el hombre, ¿verdad? El varón, hecho a la imagen y semejanza de Dios, Dios se propuso en el corazón darle un sueño profundo al varón, y de una de sus costillas, ¿verdad?, formó a la mujer y la trajo al hombre. La mujer verdaderamente es en una representación de la carne. Sí, la mujer es la carne del varón. A la mujer Dios no la hizo del polvo de la tierra, sino que Dios la formó de la carne del varón. La carne, o la mujer, representa la carne la carne del varón, y todo apunta a este pasaje también. Miren, aquí es donde podemos confirmar si la doctrina es correcta o está equivocada. Si contradice la escritura en alguna parte, la doctrina no es correcta. Pero aquí dice que nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. 2 veces se hace referencia con la carne, por eso es necesario mirarlo allá en Génesis, en la desobediencia, ¿verdad? Porque esto es real, eso es verdadero en el día de hoy. Es de la manera que Satanás trabaja contra la vida de todo ser humano. ¿Qué es lo que sucedió allá en el huerto de Edén cuando el hombre desobedeció y pecó? ¿A quién llegó Satanás a seducir? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Sí? ¿Al hombre o a la mujer? Vino a seducir a la mujer, y la mujer representa la carne del hombre. Satanás verdaderamente en el día de hoy viene y aún seduce la carne, porque la mujer representa la carne del varón. Sí. Entonces de esa manera trabaja el príncipe de la potestad del aire hoy en día todavía. Es de la manera que Satanás trabaja contra el ser humano, y aún contra el creyente, y mucho más fuerza contra el creyente. Debemos de considerar ese punto verdaderamente, porque aún estando en Cristo, sabe el enemigo que nuestra carne está sujeta a hacer la voluntad de la carne, está sujeta a desobedecer, porque en Génesis lo que desobedeció verdaderamente fue la carne y no fue el hombre, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Sí. Entonces el enemigo sabe que el día de hoy, aunque estemos en Cristo, aunque le hayamos pedido perdón, aunque nos hayamos arrepentido de todo corazón y estemos verdaderamente en Cristo y estemos progresando en una fe en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, sabe que estamos aún en esta carne que fue sujeta a desobediencia, y nada más necesita ser manipulada un poquito para volver a caer a desobediencia. Sí, pero démosle gracias a Dios, porque la gracia de Dios, ¿verdad?, la influencia divina de Dios en el corazón, que nos convicta de nuestras áreas de pecado que no le agradan a Dios, para guardarnos y poder así, por medio de nuestra fe en Jesucristo, si verdaderamente estamos en Cristo y estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nos convicta de la voluntad de la carne para poder refrenarla, lo cual antes, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no podíamos hacerlo. ¿Cuántas veces yo mismo traté
de ya no pecar contra Dios cuando tenía solamente religión, costumbres religiosas en mi vida. Traté una y otra vez de refrenar la carne, de ya no voy a pecar, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Y enseguida era lo primerito que hacía. Por eso en otra ocasión Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Dice, no quiero hacer lo malo y a eso me inclino, y quiero hacer lo bueno y no puedo. ¿Por qué? Porque esta carne verdaderamente aún está, ¿verdad? Vendida a desobediencia, aún no ha sido redimida. Ya hemos sido redimidos, ya Dios pagó el precio para redimirnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Dios ya pagó el precio para rescatarnos. Él es como si todos nosotros estuviéramos en una casa de empeño. Dios ya pagó el precio de que se necesitaba para sacar esa cosa que estaba empeñada en ese lugar, para verdaderamente sacarla de ese lugar. Dios ya lo pagó en la cruz del Calvario por medio de la sangre de Cristo. Por lo cual, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y habla de la libertad de la influencia de Satanás en nuestras vidas. Habla de la libertad de la influencia de los deseos de la carne que van contra la naturaleza de Dios. Van en contra de los mandamientos de Dios, la carne. Sí. Entonces, ¿verdad? Dice que aquí que el Espíritu, ¿verdad?, trabaja en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros estuvimos en otro tiempo. Sí, toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, estaban o están sujetos a la influencia de desobediencia del espíritu del príncipe de este mundo, de Satanás. Pero démosle gracias a Dios verdaderamente por su misericordia tan grande, que nos amó y nos perdonó, nos dio vida juntamente con Cristo, estando nosotros muertos en esa vida de desobediencia, de pecado y de muerte. Y para poder controlar o gobernar los deseos pecaminosos de la carne, verdaderamente debemos de estar convencidos de la existencia de Dios, de la verdad de quién es Jesucristo, y convencidos verdaderamente de esa naturaleza de desobediencia en nosotros, para vivir verdaderamente una vida que lleve frutos dignos de arrepentimiento. Sí. Y acá dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Venimos a una sección que tiene paréntesis y dice, por gracia sois salvos. Cuando hay un texto que tiene paréntesis, esa parte no estaba en los escritos originales. No se encontraba, ahí se adherió para darle un poquito más de sentido al texto, ¿verdad? Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, y luego entre paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Si no tuviera esa, en el texto original dijera así, voy a leer desde el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es bien fácil extender el favor, ayudar a alguien que es buena persona, que es buen amigo y nunca nos ha hecho ningún daño, no nos hace mal, y extender nuestro favor a esas personas, ¿verdad?
estar ahí y ser misericordiosos con las personas que son buenas con nosotros, por así decirlo, que son buenos vecinos, son buenos amigos. Pero imagínense ser misericordiosos verdaderamente con nuestros enemigos. Imagínate que alguien te robó en la noche. Fue y te rompió el carro y le robó el estéreo, le robó cosas a tu carro y se fue. Y más adelante lo encuentras en el camino que se le murió la batería de su carro, el mismo que te robó tus cosas. Y digo, ¿te pararías para pasarle corriente? No creo, la verdad. Mi punto de vista es que extenderías misericordia o harías un acto de bondad, de misericordia, de favor para con tu enemigo. No. Ahora bien, en ese sentido podemos ver verdaderamente la riqueza de la misericordia de Dios, su gran amor con que nos ha amado, que siendo nosotros enemigos de Dios, Él extendió misericordia, su favor, su gracia, su amor para con nosotros, que dio a su Hijo para perdonarnos de todo pecado. Sí. Dejen y le cierro por aquí. Ahí está mejor. Ya está. Ya amaneció acá, ya salió el sol. Verdaderamente, ¿entiendes el amor de Dios para con nosotros, para con tu vida? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad, y ahí va incluido el homicida, el depravado sexual, el violador, la prostituta, el mentiroso, el fornicario, el adúltero. Ahí va incluido el mentiroso, el borracho, todo ser humano. ¿Podemos ver y entender verdaderamente el amor de Dios para con nosotros? Hice la ilustración esa de que si encontraras a tu enemigo, el que te hizo mal en la calle, tirado en la calle, ¿lo ayudarías? ¿Extenderías tu favor? ¿Harías un acto de bondad para con él? No creo. ¿Lo harías verdaderamente porque el amor de Dios se ha perfeccionado en ti? Si tu vida verdaderamente está en Cristo, ¿has llegado a ese nivel de amar aún a tu enemigo? ¿Has considerado el destino de tu enemigo, de aquel que te hace mal, de aquel que te ofendió, de aquel que te robó, de aquel que te ha hecho agravio? ¿Has considerado su destino final en la condenación? ¿Has orado por él? Dice Jesucristo que si lo amamos, que guardemos sus mandamientos. ¿Sí? Dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo les mando? Sí. Amén. Wow, miren nomás aquí. Pobre, lo siento, Jorge. Ahora creo que el Señor quiere que pongamos en práctica lo que estoy compartiendo ahorita, ¿no? Si te encontraste ponchadas las llantas. Saludos, bendiciones, Jorge. ¿Cómo son las cosas, no? Y la mera verdad, hay gente malvada, ¿verdad? En este mundo. No me acuerdo qué me comentaba mi esposita ayer.
la gente, las cosas que hace, ¿no? En su maldad, en su pecado, las que hacemos, porque todos estamos en el mismo barco. Y me estaba diciendo, dice, no me acuerdo qué era, pero le digo yo, bienvenida al planeta Tierra, ¿verdad? Le digo, porque así es la vida aquí en este mundo, la verdad. Ahora sí podemos ver cómo es la riqueza, la misericordia de Dios. Es rico, Dios es rico en misericordia verdaderamente por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren cómo dice aquí que juntamente nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. La resurrección de los muertos ya es un hecho para todo ser humano. Para todo ser humano. No todo ser humano va a ser salvo, no todo ser humano va verdaderamente a afirmarse en el Evangelio, en los caminos de Dios. Pero Dios ya ha dado resurrección de muertos para todo ser humano. Los muertos en Cristo, aquellos que crean en Dios, aquellos que se han arrepentido de su vida de pecado, le han pedido perdón a Dios y vengan a los pies de Cristo y reciban el Evangelio, reciban el testimonio de Dios, reconozcamos nuestras vidas de pecado, vamos a resucitar primero para entrar al milenio conjuntamente con Cristo y vamos a reinar juntamente con Él. En Cristo, todos los que están en Cristo verdaderamente, no en una religión, no en una iglesia, no en una denominación, todos los que verdaderamente han reconocido su vida de pecado y le han pedido perdón a Dios y están confiados en la esperanza que tenemos en Cristo, Dios nos ha ya dado un puesto en los lugares celestiales y vamos a ser reyes y sacerdotes para Dios en el reino de nuestro Señor Jesucristo y también yo creo que en la vida eterna, allá en la viva presencia de Dios cuando Dios haga cielos nuevos y tierras nuevas. Por lo cual, toda persona que verdaderamente está en Cristo, no que está en una religión, toda persona que verdaderamente está en Cristo porque ha reconocido su vida de pecado y cree y sabe que necesita de la sangre de Cristo para que Dios le perdone sus pecados y sea salvo. Toda persona que tiene su fe verdadera en Jesucristo tiene ya un sacerdocio hoy en día. Sí. Tenemos ya un sacerdocio en Cristo Jesús. Todo creyente, toda persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene un sacerdocio delante de Dios. Sí. Lo puedo buscar en el Apocalipsis, habla 2 veces de ese asunto. Sí, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Es verdad, pero es lo que está aquí diciendo, no solamente nos dio vida, sino que ya nos resucitó de los muertos, ¿verdad? En Él, en Cristo, ya nos resucitó también. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta esperanza verdaderamente es fiel y verdadera en Cristo, ¿verdad? De la resurrección de los muertos. Sí, aunque aún no lo vemos, aunque aún estamos al borde de la muerte, ¿verdad? Tanto creyentes como incrédulos que todavía estamos aquí en este mundo, estamos al borde de la muerte, pero verdaderamente tienes esta esperanza en tu corazón de que Dios no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre, porque es una realidad, es una verdad. Esto no es una religión, esto no es un cuento de hadas, esto no es una cosa de superfición o de, ¿cómo se dice? Science fiction, como ciencia ficción. Esta es una realidad, que aunque estemos muertos, ya en Cristo Dios ya nos resucitó. La resurrección de los muertos es una realidad, porque la resurrección de los muertos es Cristo mismo.
Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Que ya nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, toda la persona que rehúsa creer en Jesucristo el día de hoy y vaya a enfrentar el juicio y la condenación eterna, ¿verdad? Ellos van a mirar cuando Jesucristo resucite de los muertos a toda persona que ha confiado en Él, ¿sí? Y nos dé los lugares celestiales donde vamos a ser reyes y sacerdotes para Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Dice que Él, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Todo ojo lo verá verdaderamente, y para muchos verdaderamente será demasiado tarde cuando miren verdaderamente que Dios extendió las riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros que estamos en Cristo Jesús. Cuando vean verdaderamente, imagínense, si en el rango espiritual Dios permite mirar lo que acontece en el mundo físico, pero no pueden venir aquí los muertos, no lo pueden venir. Esas cosas de que los muertos andan vagando cuando mueren y uno encuentra la luz y que no sé qué, eso es falso, no es bíblico. La mera verdad son creencias religiosas solamente de ciegos que no conocen las Escrituras. Sí. Imagínense si ellos pueden mirar, y toda la persona que no resucite en la venida de Jesucristo, cuando Jesucristo venga, y todos los ojos de todas aquellas personas que resucitarán en la segunda resurrección, los cuales irán delante del trono blanco, si ellos van a poder mirar cuando Dios resucite a aquellos que creyeron en Él, en las riquezas de su gracia y de su bondad en nosotros, y que vean verdaderamente la bondad de Dios y las riquezas de su gracia cuando Dios mismo nos levante de ahí de la tumba y entremos a la vida a reinar con Jesucristo aquí en este mundo por 1000 años. Toda aquella persona verdaderamente Dios les va a mostrar verdaderamente que la gracia, las riquezas de su gracia y de su bondad son verdaderas. No que eran, sino que son verdaderas. Sí, y cuando lo miren, la mera verdad, estarán arrepentidos de no haber creído en aquel que dio su vida por ellos. Porque la gracia, dice acá, ahora sí, sí está legítimo en el pasaje, en el original. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Miren, esto debemos de quebrarlo. Esta palabra por gracia me interesó porque quería estar seguro del significado en su idioma original. Y por gracia, la gracia esta que se usa aquí es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Eso es lo que quiere la aplicación directa de esa palabra, es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para convictarnos de la existencia de Dios, nos convicta de nuestra vida de pecado para venir a un arrepentimiento verdadero, y nos convicta de la verdad de quién es Jesucristo. Es Dios el que influencia en nuestros corazones. Sí. La diferencia entre la influencia de Satanás en nuestras vidas para sujetarnos a esclavitud, a desobediencia, la influencia de Satanás en nuestras vidas es para muerte, para condenación. La influencia de Dios en nuestros corazones no nos obliga, la verdad no nos obliga. Dios no nos obliga a que creamos en Él. Él no nos obliga a que seamos salvos. Él no nos obliga a que le obedezcamos. Y Satanás sí obliga a la gente a que desobedezca. Nos seduce, nos seduce, nos seduce, y hasta que nos hace caer.
Pero la gracia de Dios, la influencia divina de Dios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la influencia divina de Dios la que nos da la convicción de la existencia de Dios para creer en Él. Sí, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Sí, la fe en Dios, ¿verdad? Esa influencia que nos convence de la existencia de Dios, de la verdad de quién es Jesucristo y de la verdad de nuestra vida, de nuestro pecado, no es obra de nosotros. Sí, esto es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios obra de tal manera que usa el Espíritu Santo, siempre está trabajando en las personas. Aún en el pecador, el Espíritu Santo es el que manipula o trabaja en la conciencia del hombre y manipula o echa a andar el conocimiento del bien y del mal que todo ser humano tiene. Porque todo ser humano tiene el conocimiento del bien y del mal, porque es del fruto que Dios le prohibió, del fruto del árbol que le dijo Dios que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. O de la ciencia del bien y del mal. Sí. Que no comiera del fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la ciencia es el conocimiento. Y todo ser humano concebimos ese virus, por así decirlo. Todo ser humano, desde chiquito sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque es del fruto del árbol que Dios le prohibió al hombre para que no comiera de ese árbol. Ese conocimiento Dios lo trabaja en nosotros para que nuestra conciencia, ¿verdad? El Espíritu Santo nos trae culpa en nuestra conciencia para traernos a un arrepentimiento. Y es la convicción de Dios, es la influencia divina de Dios en nosotros, convictándonos de que hay un Dios verdaderamente. La persona, aunque sea ateo, sabe que si hace mal, dentro de él la conciencia lo acusa y lo condena de que hay un Dios y le va a dar cuentas a Dios. Todo ser humano tenemos eso en nosotros. Sí, entonces la fe no es ni siquiera de nosotros, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Nosotros ni siquiera podemos gloriarnos de que nosotros creímos en Dios y el que se va a perder no creyó en Dios. No podemos gloriarnos ni siquiera nosotros mismos en que nosotros sí tenemos fe en Dios. Sí, porque es un don de Dios, es la gracia de Dios, la influencia divina de Dios que nos convicta de la existencia de Dios. Todo ser humano tiene esa convicción de que hay un Dios. Que no le quieramos hacer caso, ese es otro rollo. Pero el Espíritu Santo, el mismo aliento del Espíritu de vida en nosotros, es el que nos da testimonio de que hay un Dios, porque el Espíritu de vida de nosotros mana de Dios. ¿Quién sopló el aliento de vida en el hombre? Dios. El aliento, entonces, el aliento o la vida del hombre es de Dios, no es de nosotros. Y por cuanto estamos conectados con Dios por medio del Espíritu de vida, el mismo Espíritu de vida nos testifica de que Dios es verdadero, de que Dios existe. Aunque no sepamos la Biblia, aunque no sepamos que hay un libro que se llama o que le decimos Biblia, aunque no sepamos nada de eso, dentro de nosotros está esa influencia o el Espíritu que activa la conciencia en nosotros para testificar que Dios verdaderamente existe. Y eso es un don de Dios. Es un don que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y ese don está en el mismo espíritu de vida que emana de Dios. Dios es el que nos da la vida. Y por ese don de vida estamos conectados con Él. Y es la gracia de Dios la que nos convicta la verdad de quién es Dios. Por eso no es por obras para que nadie no nos podemos gloriar ni siquiera de nuestra fe. De que si nosotros sí creemos en Dios, porque nosotros verdaderamente creemos en Dios. La influencia divina de Dios está sobre todo ser humano,
convictándonos de la verdad de quién es Dios, de que hay un Dios y que le vamos a dar cuentas de nuestra vida de pecado. Que no le quieramos hacer caso, ese ya es otro rollo. Si le hacemos caso, creemos en Dios, ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo, le pedimos perdón a Dios y nuestros pecados son perdonados y Dios nos da vida estando en esa vida de pecado y de muerte y nos da vida juntamente con Cristo y nos da también ya de antemano que nos va a resucitar de los muertos para entrar a vivir con nuestro Señor en el milenio. Sí. Miren, acá dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí vamos a concluir. Porque somos hechura suya. Miren, estaba hablando de eso, ¿no? Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Confirma lo que está Pablo diciendo aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto que dice aquí que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí. Dentro de la predestinación de Dios, cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, lo que Dios predestinó para que el ser humano fuera, ¿verdad? Dios predestinó a Adán y a toda la humanidad a que fuéramos como Jesucristo mismo, a la vida que Jesucristo vivió, en buenas obras, en bondad, en misericordia, en una comunión verdaderamente con Dios, fuera de pecado, fuera de desobediencia, ¿sí? Porque fuimos creados verdaderamente en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, fuimos predestinados para que la vida del hombre hubiera sido una vida como la vivió Jesucristo, sin pecado, sin maldad, sin desobediencia en nuestras vidas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en las buenas obras. Estaba todo eso predestinado. Jesucristo es el prototipo o el modelo de cómo tenía que haber sido Adán y Eva, cómo era Adán y Eva sin pecado, sin desobediencia, en un cuerpo glorificado, con esas vestiduras blancas, estaba en la viva presencia de Dios. Dios se paseaba con Adán en el huerto de Edén. Sí. Todo va de la mano, todo este paquete, desde el 8 hasta el 10, dice, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es algo que Dios así nos diseñó, eso Dios lo puso en nosotros desde la fundación del mundo, desde cuando Dios hizo a Adán y a Eva. Tenemos el espíritu de vida de Dios. Por eso Dios tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con las personas que rehúsen creer en el Hijo, que rehúsen creer en Él. Pero el Espíritu de vida a nosotros da testimonio que por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, nos convicta, ¿verdad? La gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre que nos convicta de la existencia de Dios, de la verdad de quién es Jesucristo, de la verdad de que Dios verdaderamente es un Dios vivo, y también nos convicta de la maldad de nuestras vidas, que esas obras, verdaderamente el pecado, no agrada a Dios, porque nos convicta, el Espíritu Santo nos convicta por medio de la gracia de Dios, por medio de la influencia divina de Dios en nuestro corazón, que nos convicta de esas áreas que no le agradan a Dios. Porque el Espíritu mismo de vida en el hombre da testimonio que hay un Dios y que no somos un accidente, no somos producto de una explosión cósmica que hubo y todas las cosas vinieron a existir, y que nosotros de una bacteria, una larva en las aguas,
se comenzó a formar la vida del hombre y venimos del mono. Nada de eso cae. No hay lugar para eso. Entonces básicamente somos el fruto de un accidente en el cosmos, por así decirlo. ¿Verdad que no? No tiene sentido. Porque todo ser humano tenemos en nuestra conciencia. Todo ser humano está consciente de que hay un Dios y que vamos a darle cuentas por nuestra vida de pecado. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y no le quieres hacer caso a tu conciencia, a la voz en tu conciencia, a la voz del Espíritu Santo, a la gracia de Dios que te convicta de esa vida de pecado, si todavía estás en ese estado y no te has arrepentido, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Si te arrepientes, ese perdón es tuyo. Si no, juicio y condenación hay para tu vida. Sí. Es lo que declara la palabra, no lo que declara este hombre chiflado aquí hablándoles por medio de este video. Sí. Juicio y condenación hay para todo aquel que rehúsa verdaderamente hacerle caso a la influencia divina de Dios en nuestro corazón, que nos convicta de la verdad de quién es Dios, la verdad de la maldad de nuestras vidas y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Si hasta el día de hoy has vivido tu vida ignorando esa realidad en tu vida, no haciéndole caso, no esperes hasta mañana. Porque si no estás en Cristo, eres un hijo de ira. Eres un hijo de ira. La ira de Dios está contra ti. La ira de Dios está contra ti. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Miren. Romanos 18, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque todo lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está toda persona que no rehúsa creer en el Hijo, en esa situación, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todo ser humano sabe dentro de sí, en su conciencia, que no están bien las cosas de tu vida ante los ojos de Dios. Si es así tu situación el día de hoy, la buena noticia es que hay un perdón esperándote disponible para que tú lo tomes. Si te arrepientes, ese perdón es tuyo. Si no te arrepientes, esta ira venidera es tuya. La condenación eterna, el juicio venidero, es tuyo. Si te arrepientes y le pides perdón a Dios, si reconoces y le haces caso a la gracia de Dios, a la influencia divina de Dios que te convicta y te trae culpa en tu conciencia de tu vida de pecado, y te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Tus pecados te son perdonados. Si no te arrepientes, juicio y condenación y la ira de Dios está contra tu vida. ¿Sí?
Bueno, Padre bendito, gracias, Señor. Te pido, bendito Dios, que tu palabra, Señor, lleve fruto en los corazones de tu pueblo, Padre. Aquellas personas, Señor, que hoy, Señor, el mensaje Señor, les va a traer a la conciencia, Señor, y van a reflexionar en su vida de pecado, en ese estado de pecado y de muerte que dice tu palabra, que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos has dado vida en Cristo Jesús. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo vaya y convicte, Señor, los corazones de toda persona que no te conoce, toda persona que no ha arreglado su vida verdaderamente delante de ti. Padre, que tu Espíritu Santo lo convicte de esas áreas. Que hoy, Señor, hoy, Padre Santo, corazones sean vueltos a ti, Señor. Te pidan perdón, reconozcan su vida de pecado, reciban el perdón de pecados que ya has puesto a la disposición para toda persona que se arrepienta, Señor. Cristo ya murió, Cristo ya nos dio un perdón disponible para toda la persona que reconozca su vida de pecado y se arrepienta, Señor. Tú has dado verdaderamente salvación, tú verdaderamente has dado, Señor, un perdón disponible para que no enfrentemos la ira, Señor, la ira venidera, Señor. Ahora, Señor, es la ira del Cordero, Señor, de toda persona que rehúse creer, Señor, en la maldad de su vida, en su pecado, Padre, y no se arrepienta de su maldad, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo hoy, Señor, quebrante los corazones, que personas se arrepientan, te pidan perdón hoy en este día, Señor. Que pongan su fe y su esperanza en ti, Señor. Que tu gracia verdaderamente influencie sus corazones, los convicte, Señor, de la verdad, de la situación de su vida, en esa condenación en la cual se encuentran sin Cristo, sin perdón, sin esperanza, sin Dios en sus vidas, Padre. Para que te pidan perdón, Señor, y verdaderamente el Evangelio venga a ser una realidad en sus vidas, para que sus pecados les sean perdonados, porque la sangre de Cristo ya fue derramada, el perdón está disponible para sus vidas, bendito Dios. Que hoy echen mano, Señor, que hoy, Señor, sean rotas las cadenas, Padre, que hoy verdaderamente, Señor, los corazones te pidan perdón, doblen rodillas, Señor. Toda persona, Señor, que vive en su vida de pecado y de muerte, Padre, y que hoy verdaderamente reciban a Cristo, Padre, y estén en Cristo, Señor. Que hoy sean salvos y no sean, Señor, religiosos, que no sean cristianos o católicos o la denominación que sea, Señor. Que hoy sean salvos porque han reconocido su vida de pecado y te han pedido perdón, Padre. Que sus corazones que están ahí, Señor, convictos, Señor, de su vida, que tu palabra lleve fruto en sus corazones, que el Espíritu Santo venga y los quebrante y los traiga a los pies de la cruz de Cristo para que reciban el perdón que tú ya nos has dado, Señor. Ahí está el perdón disponible para tu vida. Lo único que impide es ese corazón no arrepentido, ese corazón empedernido en tu maldad, en los deseos de la carne, haciéndole caso al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de este mundo, a Satanás, que te influencia, a esa carne la influencia a que sigas en esa desobediencia, empedernido en tus caminos de maldad, de pecado y de muerte. Hoy puedes tener la garantía de que tienes vida en Cristo Jesús si reconoces tu vida de pecado y le pides perdón a Dios. Tus pecados te son perdonados. Gracias, bendito Dios. Gracias, infinitas gracias. Amén, amén, amén. Vamos a ver los comentarios. Perdón, no me quería distraer tanto. Deja ahí, me pongo mis binoculares. Sí miro, pero no miro. Ok, éramos hijos de ira. Esa carta va dirigida a nosotros, sí, amén, ahora bajo la gracia. Y estuvo muy bueno su sueño. Soñé que una mano muy suave tocaba mi cabeza. Yo tenía mucha paz y empecé a temblar y a orar. Yo me veía llorando tranquila, solo que mi cuerpo temblaba y desperté contenta y tranquila.
Ujú. Sofía, Jorge y toda tu familia. Creo que el Señor está trabajando en tus vidas. El Señor tiene planes. No es accidente que nos hemos estado contactando por medio de conocernos a través de este medio, ¿verdad? Creo que la palabra está llevando fruto en tu vida. Y la mano de Dios, ¿verdad? Verdaderamente va a venir, o está ya sobre tu vida, porque has creído en su palabra. Tu fe se está edificando en el Señor más y más. El Señor está tomando control de tu vida, de tu familia, tuya, de tu esposo. Sí. La temblorina esa, fíjate que yo tuve una experiencia cuando me iba a bautizar. Cuando me bauticé, sentía mi carne, toda mi carne así temblando. Cuando me iba a bautizar, era un temor que sentía. Pero creo que no era otra cosa. Después reflexioné, digo, creo que no era otra cosa más que los demonios ahí queriéndome, los ángeles caídos, ¿no? Porque el demonio se oye muy espantoso, se oye como, lo van a tomar las personas como que ya estoy hablando de alguna película de terror, ¿no? Los ángeles caídos, ¿verdad? Los ángeles que trabajan con el enemigo. Sentía como si me estuvieran agarrando de los brazos así, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Porque estaba como, lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. La mera verdad era el enemigo que no me quería dejar que hiciera lo que tuve que hacer. Me bauticé. Mi vida comenzó a cambiar radicalmente después de eso. Yo le dije al pastor, le digo, yo no quiero hacer ningún compromiso con la iglesia, ¿no? Con la denominación. Le digo, yo quiero conocer al Señor. Yo quiero que el Señor sea una realidad en mi vida y no una religión. Y aquí me tienes desde el 2005 que el Señor me alcanzó. Pues mi esposo encontró, bueno, le poncharon las llantas a la camioneta allá en Chihuahua, el esposo de Sofía. Amén. Va a ir a parcharlas, y si tenemos que tener misericordia con aquellos que nos hacen mal. Qué hermoso sueño, la mano de Dios consolando y preparándola. Amén. Amén, Damaris. Gloria a su nombre. ¿Qué es la palabra convicta? ¿Qué significa, hermanos? Convicta. ¿Está en algún pasaje? La palabra convicta. Convencer. Oh, sí. Lo que digo que nos convicta es lo que nos convence. Sí. Es como cuando por ejemplo, cuando robamos algo, por ejemplo, ¿no? Robamos algo en oculto y una persona nos vio y te enfrenta, te dice, hey, ¿a dónde llevas eso? ¿O cuál? Eso que te robaste. Y cuando ya estás en la posición de que sabes que está al descubierto y tienes ya la convicción de que te cacharon, que te tronaron, eres culpable, no puedes decir nada. Esa es la convicción, ¿verdad? Que nos convicta es eso, de que la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, o la gracia de Dios que nos convence, sí, amén. Oración por mi cuñada, tiene 75 años y fuma demasiado y está delicada de salud y no puede dejar ese vicio. Es feo el cigarro. Yo fumé de joven y me costaba, cada vez que quería dejarlo de fumar, era cuando más se me antojaba un cigarro. Vamos a orar por tu cuñada.
Vamos a orar. Se llama Carolina. Ok. La ponemos acá también en la lista de las oraciones. Ay, ya está bien grande la lista. Le quitamos acá, cortar. No estaba mirando los comentarios cuando estaba compartiendo porque a veces me pierdo un poquito. Pero dejen nada más, nos despedimos de los demás. Ahorita hacemos las oraciones. Jorge, Sergio y Daniel. Amén. Pido oración por mis 3 hijos, hermano, no están en Cristo, ya están grandecitos. Jorge, ok, los ponemos acá. Ahorita oramos por esos. Dejen, nada más nos despedimos para cerrar el video que estoy grabando. Aquí lo concluyo para que no se haga muy largo. Bueno, aquí concluimos. Que la gracia de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Dios les bendiga ricamente. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Bendiciones. Bye.